Imagínate esto. Has estado ayunando durante años, siguiendo lo que te enseñaron en la iglesia, creyendo que estás haciendo todo bien. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que hay secretos en la Biblia sobre el ayuno que nunca te contaron? El ayuno no es solo dejar de comer. Es una herramienta espiritual que usaron profetas, reyes e incluso Jesús mismo para desbloquear niveles de poder y conexión con Dios que pocos han experimentado. Sin embargo, la mayoría de las iglesias han simplificado su significado, dejando fuera tres verdades cruciales que podrían cambiar por completo la manera en que te acercas a Dios. ¿Por qué ciertos ayunos en la Biblia resultaban en milagros y otros no? ¿Qué error cometen muchos creyentes sin saberlo? ¿Y cómo puedes hacer que tu ayuno tenga el mismo impacto que los de Moisés, Elías y Jesús? Hoy te revelaré 3 secretos bíblicos sobre el ayuno que podrían transformar tu vida espiritual para siempre. Así que quédate hasta el final, porque una vez que los descubras, nunca volverás a ayunar de la misma manera. Secreto número 1. El ayuno en el Antiguo Testamento iba más allá de la privación de comida. Para muchos, el ayuno se ve únicamente como un período en el que la persona se abstiene de alimentos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, esta práctica iba mucho más allá del simple acto de dejar de comer. El ayuno era una poderosa expresión de arrepentimiento, humillación y una intensa búsqueda de Dios. Era un clamor del alma, un gesto de total rendición ante el Señor. El pueblo de Israel recurría al ayuno en momentos de crisis, cuando necesitaban respuestas divinas o cuando reconocían sus pecados y deseaban reconciliarse con Dios. En varios pasajes bíblicos, vemos que el ayuno no era solo un sacrificio físico, sino un movimiento espiritual profundo que involucraba a todo el ser humano. Cuando alguien ayunaba, estaba declarando que su dependencia no provenía del alimento terrenal, sino del sustento de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Jonás. Cuando el profeta anunció el juicio divino sobre Nínive, algo extraordinario ocurrió. Toda la gente, desde el rey hasta los siervos más humildes, decidió ayunar como forma de arrepentimiento. Pero no solo los hombres participaron en este ayuno. Incluso los animales fueron incluidos en esta práctica. Jonás 3, 5, 10. Esta decisión radical simbolizaba el máximo nivel de humillación y entrega ante Dios. La ciudad reconoció su perversidad y en lugar de resistir la advertencia divina, clamó por misericordia. Esto muestra que el ayuno, en la visión bíblica, no era solo un acto religioso, sino un verdadero grito de auxilio del alma humana. En el Antiguo Testamento, el ayuno era frecuentemente acompañado de vestiduras de saco y cenizas. Este detalle, que puede parecer insignificante en la actualidad, tenía un significado profundo. Cubrirse de cenizas era una señal externa del arrepentimiento interno. Era una forma de demostrar que la persona se estaba despojando de su vanidad, orgullo y autosuficiencia para rendirse completamente a la voluntad de Dios. Daniel, por ejemplo, al buscar al Señor con fervor, no solo ayunó, sino que también se vistió de paño de saco y se cubrió de cenizas. Daniel 9:3. Este tipo de actitud mostraba un genuino deseo de transformación y no una práctica religiosa vacía. El libro de Joel también presenta un fuerte llamado al ayuno como medio de arrepentimiento y restauración espiritual. Dios, a través del profeta, ordena al pueblo que vuelva a Él con todo el corazón, con ayunos, llanto y lamento. Joel 2:12. Esto deja claro que el verdadero ayuno bíblico no era un simple ritual, sino un acto de sincera humildad. Más que una privación de comida, el ayuno era una invitación a un cambio de vida, a un genuino reencuentro con Dios. Servía como recordatorio de que la carne debe estar sujeta al espíritu y que ninguna necesidad física es mayor que la necesidad de estar en la presencia del Creador. Muchos personajes bíblicos recurrieron al ayuno en momentos decisivos. Moisés ayunó durante 40 días en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Éxodo 34:28. David ayunó en señal de luto y arrepentimiento. 2 Samuel 12:16. Esdras ayunó pidiendo protección divina para su viaje. Esdras 8:21. Nehemías ayunó antes de reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías 1:4.
Esther convocó un ayuno nacional antes de interceder por su pueblo ante el rey. Esther 4:16. ¿Qué tienen en común todos estos casos? El ayuno nunca era un fin en sí mismo, sino un medio para conectarse con Dios y buscar su intervención. Otra lección poderosa que el Antiguo Testamento nos enseña sobre el ayuno es que éste no funcionaba como una especie de moneda de cambio con Dios. No era una práctica mecánica para tratar de manipular al Señor o forzarlo a actuar de cierta manera. En Isaías 58, Dios reprende al pueblo por ayunar sin un verdadero arrepentimiento. Deja claro que no sirve de nada privarse de alimentos si el corazón sigue lleno de injusticia y egoísmo. El verdadero ayuno agrada a Dios cuando viene acompañado de una transformación de vida, de un compromiso real con la justicia y la misericordia. Al reflexionar sobre todo esto, surge una pregunta importante. ¿Están los cristianos de hoy practicando el ayuno de la manera correcta? ¿Estamos, al igual que los antiguos israelitas, absteniéndonos de comer sin permitir que Dios transforme nuestros corazones? El ayuno debe ser más que una disciplina religiosa. Debe ser un instrumento de transformación, un momento de profunda intimidad con el Creador. Desafortunadamente, muchos tratan el ayuno como un simple desafío físico o como un ritual para obtener bendiciones, sin comprender que su verdadero propósito es la rendición total a Dios. Si observamos el ayuno del Antiguo Testamento con atención, veremos que siempre estuvo ligado a momentos de crisis y búsqueda intensa de dirección divina. En tiempos de guerra, el pueblo ayunaba. En tiempos de pecado, ayunaba. En tiempos de necesidad extrema, ayunaba. Esto nos enseña que el ayuno es un arma espiritual poderosa, que nos permite alinear nuestra voluntad con la de Dios. Nos lleva a reconocer nuestra pequeñez y a depender completamente del Señor. Por lo tanto, ayunar no es simplemente dejar de comer, sino sumergirse en una jornada de rendición y transformación. El hambre física nos recuerda que hay un hambre mucho mayor dentro de nosotros, el hambre de Dios. El ayuno nos enseña que, más que el pan que alimenta el cuerpo, necesitamos el pan de vida, que es Jesucristo. Cuando ayunamos, debemos tener presente que no estamos solo haciendo un sacrificio externo, sino buscando una renovación interior. Y esa renovación solo ocurre cuando ayunamos con el corazón completamente entregado al Señor. Así, al comprender el verdadero significado del ayuno en el Antiguo Testamento, podemos ver que no era una mera costumbre religiosa, sino un camino hacia una relación más profunda con Dios. Quien entiende esto, se da cuenta de que el ayuno va más allá de lo físico, toca el espíritu, transforma la mente y renueva la fe. Pero esta comprensión aún no está completa. Hay algo más que necesitamos entender sobre el ayuno, algo que puede cambiar nuestra forma de ver esta práctica espiritual. Secreto número 2. El verdadero propósito del ayuno no es solo sacrificio, sino transformación. Muchas personas ven el ayuno como un simple sacrificio físico, un período de abstinencia alimentaria para demostrar devoción a Dios. Pero, ¿es ese realmente el propósito que Él desea? La Biblia nos muestra que el ayuno no tiene valor cuando se hace únicamente por tradición o como un ritual mecánico. Dios no se impresiona con el sufrimiento humano si ese sufrimiento no conduce a un verdadero cambio de vida. En Isaías 58, encontramos una reprimenda divina muy clara al respecto. El pueblo ayunaba, inclinaba la cabeza como cañas y vestía de saco, pero seguía viviendo en injusticia y egoísmo. Entonces, Dios pregunta, ¿es este el ayuno que he escogido, un día para que el hombre se humille? Isaías 58:5. Con esta pregunta, deja claro que ayunar sin transformación interior es inútil. Cuando se habla de ayuno, es común que muchos asocien la idea de sacrificio con la búsqueda de bendiciones. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien decir que está ayunando para conseguir algo específico de Dios? Aunque no hay nada de malo en presentar peticiones al Señor, la esencia del ayuno va más allá de eso. El verdadero ayuno no es un medio de regateo espiritual, sino un proceso de renovación. En Isaías 58:6, Dios explica lo que espera de un ayuno genuino. ¿No es este el ayuno que he escogido? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión,
dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Aquí vemos que el ayuno posee un poder liberador. No solo nos acerca a Dios, sino que nos desafía a cambiar nuestras actitudes y a tratar al prójimo con justicia y compasión. Si analizamos los grandes ayunos de la Biblia, notaremos que siempre estuvieron acompañados de un propósito mayor. Moisés ayunó para recibir la ley de Dios, Éxodo 34:28. Nehemías ayunó antes de iniciar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, Nehemías 1:4. Daniel ayunó en busca de entendimiento espiritual, Daniel 10:2-3. En todos estos casos, el ayuno no era solo una privación alimentaria, sino un medio de preparación para un llamado mayor. Dios utiliza el ayuno para moldear el carácter de sus hijos y prepararlos para desafíos que exigen madurez espiritual. Muchas veces, las personas comienzan un ayuno enfocándose únicamente en el malestar físico. Sienten hambre, dolor de cabeza y debilidad. Y pronto se preguntan si realmente vale la pena continuar. Pero el verdadero ayuno no se trata de incomodidad. Se trata de depender de Dios. Nos enseña a quebrantar la fuerza de la carne y a entregarnos completamente al Espíritu. Cuando alguien ayuna con el corazón correcto, experimenta una renovación interior que va más allá de la fuerza de voluntad humana. El ayuno se convierte en un tiempo de realineación con Dios, donde aprendemos a escuchar su voz con mayor claridad y a discernir su voluntad para nuestras vidas. Otro punto importante sobre el verdadero ayuno es que no puede ser simplemente una práctica aislada. El ayuno debe estar ligado a una vida de oración y santidad. De nada sirve ayunar durante horas o días si, al final, la persona vuelve a actuar como antes. El ayuno debe producir frutos espirituales. Si alguien ayuna y continúa actuando con impaciencia, arrogancia y falta de amor hacia el prójimo, algo está mal. El verdadero ayuno genera transformación. Nos enseña a ser más pacientes, más humildes y más sensibles a la voz de Dios. Es interesante notar que Isaías 58 también relaciona el ayuno con la justicia social. Dios instruye al pueblo a compartir su pan con los hambrientos, a acoger a los necesitados y a vestir a los desnudos. Esto nos enseña que el ayuno no puede ser solo un acto individual. Debe hacernos más atentos al sufrimiento que nos rodea. Cuando ayunamos, nuestro espíritu se vuelve más sensible, y esa sensibilidad debe llevarnos a actuar con amor. Un ayuno que no se traduce en compasión y generosidad pierde su verdadero significado. El ayuno también nos fortalece espiritualmente para vencer batallas que no pueden ser conquistadas solo con esfuerzo humano. Jesús dijo que hay ciertos tipos de demonios que solo pueden ser expulsados mediante oración y ayuno, Marcos 9:29. Esto significa que el ayuno desata un poder sobrenatural en la vida del cristiano. No es una simple privación, sino una herramienta espiritual para romper cadenas, vencer tentaciones y destruir fortalezas espirituales. Quien ayuna con entendimiento adquiere mayor autoridad sobre su propia carne y sobre las fuerzas del mal. Otro aspecto poderoso del ayuno es que nos enseña a decir no a la carne y sí a Dios. Vivimos en un mundo en el que estamos constantemente bombardeados con distracciones y deseos. La carne quiere confort, placer e inmediatez, pero el espíritu anhela profundidad, comunión y verdad. El ayuno nos ayuda a disciplinar la carne para que el espíritu tenga más espacio en nuestras vidas. Cuando aprendemos a dominar nuestros impulsos físicos, nos preparamos mejor para obedecer a Dios en otras áreas. Quizás uno de los mayores desafíos del ayuno sea entender que no se trata de nosotros, sino de Dios. Muchas personas se concentran en lo que dejan de comer, en el tiempo que falta para terminar el ayuno o en el cansancio que sienten. Pero el enfoque del ayuno debe estar en Dios. Debe ser un momento de profunda intimidad, en el que nuestra voluntad se alinee con la de Él. Cuando ayunamos correctamente, nos damos cuenta de que Dios no quiere simplemente que renunciemos a algo por un tiempo. Quiere transformarnos completamente. Al comprender el verdadero propósito del ayuno, queda claro que no es una carga, sino una oportunidad para el crecimiento espiritual. Nos enseña a depender menos de lo terrenal y más de lo eterno. Nos desafía a cambiar, a buscar justicia, a amar al prójimo y a acercarnos más a Dios. El ayuno no se trata de perder algo,
sino de ganar una nueva perspectiva espiritual. Quien comprende esto, nunca ayunará de la misma manera otra vez, pero aún queda un secreto más sobre el ayuno que necesita ser revelado, algo que Jesús enseñó y que muchos aún no han comprendido completamente. Secreto número 3. Jesús trajo un nuevo significado al ayuno en el Nuevo Testamento. El ayuno en el Nuevo Testamento no fue abolido, sino que Jesús lo elevó a un nuevo nivel. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, el ayuno estaba frecuentemente asociado con el arrepentimiento, el luto y la búsqueda de respuestas de Dios en tiempos de crisis. Pero cuando Cristo vino al mundo, trajo una nueva perspectiva. El ayuno no debía ser únicamente un ritual visible, sino un acto íntimo entre el creyente y Dios. Él enseñó que el verdadero ayuno no es aquel que busca el reconocimiento de los hombres, sino aquel que profundiza la relación con el Padre. En Mateo 6, 16, 18, Jesús advirtió contra la hipocresía de los fariseos, quienes ayunaban de manera ostentosa, buscando la admiración de los demás. Dijo claramente: «Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, con rostro triste, pues ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Mas tú, cuando ayunes, unta tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto». Esta enseñanza de Jesús fue revolucionaria. Demostró que el ayuno no debía ser una actuación religiosa para los demás, sino una genuina expresión de fe ante Dios. Este principio se aplica a muchos aspectos de la vida cristiana. No se trata de lo que los demás ven, sino de la sinceridad del corazón. El ayuno que agrada a Dios no es el que busca atención o reconocimiento, sino el que nace de una sed verdadera por la presencia del Señor. Jesús nos enseñó que, al ayunar, debemos hacerlo con gozo y discreción, enfocándonos en nuestra comunión con Dios y no en la aprobación humana. Otro punto importante es que Jesús enseñó que el ayuno no debía practicarse de forma mecánica, sino con entendimiento espiritual. En Marcos 2, 19, 20, cuando los discípulos de Juan el Bautista cuestionaron por qué los discípulos de Jesús no ayunaban, él respondió: «¿Pueden los convidados del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días en que al novio les será quitado, y en aquellos días ayunarán». Esta respuesta reveló algo profundo. Mientras Jesús estuviera físicamente presente, el ayuno no era necesario, ya que los discípulos estaban en comunión directa con él. Pero cuando él se ausentara, entonces ayunarían, no por obligación, sino por el deseo de estar más cerca de él. Esta nueva visión sobre el ayuno nos enseña que no es simplemente una práctica de sacrificio, sino un medio para conectarnos espiritualmente con Dios. Hoy, cuando un cristiano ayuna, lo hace no solo para privarse de alimentos, sino para intensificar su búsqueda del Señor. El ayuno se ha convertido en un instrumento de fortalecimiento espiritual, un medio por el cual nos desconectamos de las distracciones de este mundo para escuchar mejor la voz de Dios. No es una carga, no es un castigo, sino un privilegio. Jesús nos mostró que el ayuno debe ser una elección de amor y dependencia de Dios, y no una carga religiosa llevada por obligación. Además, Jesús demostró el poder transformador del ayuno en su propia vida. Antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días y 40 noches ayunando en el desierto, Mateo 4:2. Durante ese periodo, fue tentado por el diablo, pero se mantuvo firme, demostrando que el ayuno fortalece el espíritu y nos capacita para resistir las tentaciones. Esto nos enseña algo poderoso. El ayuno no solo nos acerca a Dios, sino que nos da resistencia contra los ataques espirituales. Si Jesús, el Hijo de Dios, ayunó antes de enfrentar los desafíos de su ministerio, ¿cuánto más necesitaremos del ayuno para fortalecer nuestro caminar cristiano? Otro momento significativo en el que Jesús enfatizó el poder del ayuno fue cuando los discípulos intentaron expulsar un demonio y no pudieron. Él les dijo: «Esta clase de demonio no sale sino mediante oración y ayuno». Marcos 9:29. Esto revela que hay batallas espirituales que solo pueden ganarse combinando oración y ayuno. No se trata únicamente de hablar con Dios, sino de consagrarnos completamente, apartándonos de las distracciones de la carne para llenarnos de la autoridad del Espíritu Santo.
El ayuno nos prepara para desafíos espirituales que no pueden enfrentarse solo con esfuerzo humano. Con esta nueva perspectiva traída por Jesús, el ayuno pasó de ser un mero ritual a convertirse en un instrumento de preparación y fortalecimiento espiritual. Nos ayuda a discernir la voz de Dios, a depender de Él y a capacitarnos para las batallas venideras. El ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para conectarnos más profundamente con el Creador. Cuando ayunamos de la manera que Jesús enseñó, experimentamos una transformación interior, crecimiento en la fe y una mayor sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. Hoy, muchas iglesias enseñan sobre el ayuno, pero pocas explican su verdadero propósito. Algunas lo tratan como una mera práctica religiosa, mientras que otras lo ven únicamente como un método para alcanzar bendiciones. Pero la verdad es que Jesús reveló un propósito mucho mayor para esta práctica. Nos mostró que ayunar es una forma de fortalecer nuestro espíritu, alinear nuestra voluntad con la de Dios y prepararnos para tiempos difíciles. El ayuno no debe ser una carga, sino un tiempo precioso de intimidad con Dios. La Biblia nos enseña que, en los últimos días, el ayuno será aún más importante. Vivimos en tiempos en los que las distracciones del mundo intentan alejarnos de la presencia de Dios. El ayuno nos ayuda a romper ese ciclo y a concentrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con el Señor. Quien ayuna con entendimiento y propósito no solo crece espiritualmente, sino que también experimenta liberación, renovación y un nivel más profundo de intimidad con Dios. Jesús nos mostró que el ayuno es una invitación a una relación más intensa con el Padre. Por lo tanto, ayunar no es solo una práctica del pasado, sino una herramienta espiritual esencial para aquellos que desean vivir una vida llena de la presencia de Dios. La forma en que Jesús enseñó sobre el ayuno revela que esta práctica no se trata únicamente de renunciar a algo, sino de abrir nuestro corazón para recibir más de Dios. Cuando comprendemos esta verdad, el ayuno deja de ser un simple sacrificio y se convierte en un viaje de transformación y poder espiritual. Si estos secretos han abierto tus ojos a la verdad sobre el ayuno, ¿qué más podrían estarte escondiendo las iglesias? Comenta abajo. ¿Ya practicabas el ayuno de esta manera o aprendiste algo nuevo hoy? Quiero saber tu opinión. El ayuno es una práctica poderosa, pero como hemos visto, no basta con hacerlo por costumbre o sin entender su verdadero propósito. Ahora que conoces estos secretos, la pregunta es, ¿cómo puedes aplicarlos para ver un verdadero cambio en tu vida espiritual? Antes de terminar, quiero guiarte en una oración para que Dios te dé la sabiduría y la fuerza para poner en práctica este conocimiento. Ora conmigo. Padre Celestial, hoy hemos descubierto verdades que han estado ocultas para muchos. Sabemos que el ayuno no es solo abstenernos de comida, sino una llave que nos acerca más a ti, nos fortalece y nos alinea con tu propósito. Te pedimos que nos des la sabiduría para ayunar con el corazón correcto, la disciplina para perseverar y la fe para creer que tú obrarás en nuestras vidas. Señor, así como guiaste a Moisés, a Daniel y a Jesús en tiempos de ayuno, guíanos a nosotros, límpianos de todo lo que nos aleja de ti y ayúdanos a caminar en tu presencia con humildad y obediencia. Que cada sacrificio que hagamos no sea en vano, sino que dé frutos en nuestra vida espiritual, en nuestra familia y en todo lo que nos rodea. Que podamos experimentar tu poder de una manera nueva y que nuestras vidas sean testimonio de tu gloria. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora que conoces estos secretos, tienes una responsabilidad: aplicarlos y compartirlos. No dejes que esta verdad se quede solo contigo. Compártela con alguien que necesite entender el verdadero poder del ayuno. Y dime en los comentarios, ¿qué experiencia has tenido con el ayuno? ¿Has visto milagros? ¿Has sentido la presencia de Dios de una manera especial? Quiero leerte. Si quieres más revelaciones bíblicas como esta, suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video te voy a revelar otro misterio escondido en la Biblia que podría cambiar tu forma de ver la fe para siempre. Nos vemos en el siguiente video.